Buenas tardes a todos. Empezamos entonces esta presentación como fundamentación para la práctica de la punción seca y la he titulado Síndromes miofaciales dolorosos. Recordemos que la punción seca es una estrategia de fisioterapia invasiva, llámese invasiva por el hecho de que entra en el cuerpo físico del individuo, y cabe mencionar que en Colombia la legislación de la práctica profesional para fisioterapeutas no reconoce este tipo de práctica. Sin embargo, es necesario recalcar que en razón al conocimiento a través del contacto del cuerpo humano del paciente que logra la formación del fisioterapeuta, podría convertirse en el profesional idóneo para realizar la práctica de la punción seca como la vamos a ver, muy válida en otros países de Latinoamérica y Europa. La punción seca es una indicación única y exclusivamente de síndromes miofaciales dolorosos. Nunca se ha fundamentado la práctica de esta estrategia en patologías similares a la tendinitis, a las entesitis o a las bursitis, en razón a que la punción seca actúa sobre el punto gatillo, que es patognomónico de los síndromes miofaciales. Ya veremos entonces más adelante. Cabe entonces la pena mencionar como indicaciones específicas de punción seca el punto gatillo miofacial propio de los síndromes miofaciales. El síndrome miofacial se define como el conjunto de signos y síntomas producidos por los puntos gatillos miofaciales, y el punto gatillo es un foco de irritabilidad ubicado en la banda tensa de la cadena miofacial involucrada en el síndrome miofacial que nos corresponde intervenir. Es típico del punto gatillo su respuesta dolorosa a la compresión. El patrón doloroso que evoca su estímulo es un dolor referido característico, tal y como lo muestran las gráficas de la diapositiva. Y puede también reproducir disfunciones motoras y fenómenos autonómicos asociados a la compresión de la cadena correspondiente. Y aquí vale la pena hacer la analogía con la naranja partida por la mitad, y podemos comparar una naranja perfectamente hidratada y en buen estado versus una naranja comprimida, imaginándonos que en el endomisio de esa naranja comprimida irían vasos, arterias y venas, nervios y sistema linfático. Es el motivo por el cual los fenómenos autonómicos pueden estar también presentes. Los puntos gatillo tienen dos clasificaciones fundamentales: una según su ubicación y dos según su actividad o inactividad. Según su ubicación se clasifican en centrales o insercionales. Centrales evidentemente se consideran la placa mioneural, y las insercionales en las inserciones distales del vientre muscular objeto del tratamiento. La mayor parte de los casos clínicos, el punto gatillo activo, es decir, el punto gatillo que está desencadenando el patrón doloroso, se ubica en una posición central, corresponde a la placa motora, mientras los latentes, que pueden ser los insercionales, son aquellos que no desencadenan dolor de forma autónoma, sino cuando se genera un estímulo sobre ellos. Ahora, no podemos negar que los puntos gatillo latentes o insercionales, a pesar de no ser el origen del patrón doloroso que nos estaría ocupando con el paciente, sí son responsables de un acortamiento
de la estructura miofacial y por ende de una alteración de la tensegridad de todo el segmento. Los puntos gatillos han sido reconocidos como fuentes periféricas de inputs nociceptivos persistentes que provocan sensibilización periférica y también central. El daño tisular no se considera una característica propia de los puntos gatillos y del dolor miofacial. Entonces, el tratamiento de pacientes con problemas de dolor persistente requiere pues un abordaje bastante más integral donde la punción seca o la liberación miofacial es un punto esencial de inicio. Hay una clasificación de máxima consideración para el abordaje de nuestro paciente que es la clasificación de los puntos gatillos de acuerdo a su jerarquía. Entonces, el punto gatillo objeto de la punción seca debe ser, o preferiblemente debe ser, el clave o primario, que es el responsable de la activación de uno o más puntos gatillos satélites. Y antes de abordarlo debemos hacer una comprobación para poder lograr una inactivación del mismo. El satélite es un punto gatillo asociado e incluso a veces hay dificultad para definir si es un punto gatillo o no lo es. El dolor provocado en un punto gatillo primario normalmente es un dolor sordo, difuso, profundo y con una reproducción clarísima del patrón doloroso. O sea, podríamos causar el dolor referido. En una zona, estos mapas zonales de los puntos gatillo están descritos en un atlas de Travell y Simon, autores ingleses, que tiene casi 1500 páginas y en cada una de ellas describe uno de los síndromes dolorosos, que podrían considerarse como un punto de partida, sin embargo no es un 100% de los pacientes quienes padecen el patrón doloroso. Hay mecanismo de activación directa de los puntos gatillo en actividades tales como la sobrecarga aguda de esos músculos comprometidos. Traumatismos directos también pueden ser, como vemos en la imagen del lado derecho, donde se produce un daño del retículo sarcoplásmico y por consiguiente hay una liberación excesiva de acetilcolina. Existen mecanismos de activación de dolores referidos basados en la relación entre las vísceras y los músculos superficiales. Por ejemplo, una enfermedad en cualquiera de estas vísceras puede ser responsable o incluso puede ser curada de un síndrome miofacial al activar el punto gatillo miofacial en su zona de dolor referido. Esto hace coherencia con lo que estudiamos cuando hacemos terapia neural, que tampoco estaríamos nosotros habilitados en este país para realizarlo, pero se basa en las metámeras. Y las metámeras son también las referencias utilizadas por los osteópatas al movilizar segmentos vertebrales correspondientes a inervaciones de músculos específicos y a su vez de los órganos comprometidos. Por ejemplo, el corazón tiene asociación con la musculatura del hombro, el pectoral y los músculos de la masticación. Por su parte, la musculatura cervical está asociado con pulmones y diafragma. Tiene uno desde la medicina china, si podemos correlacionar también aquí un poco, aquellos pacientes que tienen sobrecargado el meridiano de hígado siempre tienen dolor de cuello, en otras ocasiones dolor torácico y dolor abdominal. La vesícula por su parte, hombro y abdomen, el estómago, páncreas, todo sistema digestivo con la región abdominal y los riñones con el abdomen, la región dorsolumbar y la cintura pélvica.
Esta información es realmente importante y abre el panorama de la intervención del fisioterapeuta porque finalmente con nuestras manos podemos realizar estímulos que incidan regiones viscerales comprometidas con el cuadro del paciente. Entonces el dolor referido o irradiado hace relación con las inervaciones conjuntas que tenemos entre las vísceras y las cadenas miofaciales. Recordemos que un dolor referido es un dolor propagado, no localizado específicamente en una región, es difuso y su origen generalmente no está en la zona de aparición del mismo. No hay un antecedente de traumatismo previo y se diferencia del anterior en que mientras que el dolor irradiado va hacia la región o el segmento del cuerpo inervado por la raíz comprometida, el dolor referido es hacia el segmento visceral. Sin embargo, el comportamiento o las vías neurológicas son las mismas. Llegan al asta anterior, suben hasta el sistema límbico, posteriormente la corteza prefrontal y luego bajan al asta posterior. Cabe recalcar que el primer paso ineludible, impostergable y absolutamente importante para aplicar una punción seca es la evaluación fisioterapéutica. Recordemos que el síndrome miofacial puede presentarse de forma aislada, entre comillas, o coexistir con otro tipo de disfunciones que afectan el componente articular o neural del movimiento. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Podríamos razonarlo, pero finalmente nadie sabrá con precisión. El cuadro clínico puede ser, por consiguiente, complejo y podríamos pensar en un tratamiento multimodal, cuyo pilar fundamental pues es la comprensión del paciente de su cuadro clínico, cosa que muchas veces omitimos los fisioterapeutas. El dolor del paciente jamás se debe circunscribir solo al tejido que origina los síntomas, sino también a los mecanismos posteriores a la alteración y evidentemente los anteriores. Recordemos que debemos estimular el punto gatillo, debemos primero evaluar la movilidad del paciente, posteriormente determinada la restricción en cadenas preferiblemente o en un solo músculo, podríamos entrar a ubicar el punto gatillo activo, determinar cuál es el punto gatillo e intervenir con punción seca, pero siempre localizando de manera precisa y exacta el punto gatillo activo y normalmente pues de la placa mioneural. Bien, y pensando en los efectos del tratamiento de punción seca en el punto gatillo miofacial, pues debemos tener en cuenta que él por sí solo es muy efectivo, pero no es suficiente. Por este motivo debemos abordar otras intervenciones, como lo que ustedes han aprendido, correcciones ergonómicas, manejo de las emociones, estiramientos, ejercicios, para poder sostener lo que el equilibrio tensional del sistema miofacial que se logra a través de la liberación miofacial, ¿cierto? Pensemos en el modelo de tensegridad, estamos soltando un nudo, lo logramos, pero eso hay que mantenerlo. Por consiguiente, la punción sí es un reconstituyente de la estructura y su contenido, pero no es quien lo sostiene a futuro. Y simultáneamente podemos ejecutar evaluación y tratamiento, pero siempre que hagamos una intervención, no perdamos de vista la evaluación porque es quien va a marcar el paso siguiente a la intervención. Y a partir ya del modelo en cadenas que nosotros manejamos también,
vamos a pensar, vamos a pensar en una restricción de la cadena posterior severa, y el paciente nos visita a nosotros por una fascitis plantar. Entonces tengamos en cuenta que la patología no está en la fascia, sino en todo el sistema miofacial correspondiente a esa cadena. Esa fascia está retraída, por consiguiente está disminuida la capacidad de la transmisión de tensión necesaria para que esa fascia me estructure la cadena de una manera efectiva, y de manera secuencial la activación de las cadenas miofaciales seguramente estará alterada. Por lo tanto, el diagnóstico médico es fascitis plantar, pero para nosotros es una falta de comunicación del sistema en el cuerpo y en el orden de sus acciones a partir de las cadenas. En esta fascitis plantar yo podría pensar en una liberación a nivel de columna lumbar, o podría pensar en una transducción como la vimos en clase de este tendón de Aquiles. Yo creo que podríamos hacernos la analogía de un alargamiento de la cadena casi de forma inmediata. Entonces, el pero es que el paciente siente alivio, y ese alivio lo descuida para las intervenciones subsecuentes a poder lograr la curación del paciente. Siempre hemos pensado en las cadenas cinéticas miofaciales. Sin embargo, debemos considerar que esas cadenas cinéticas están uniendo o están constituyéndose en lazos de unión entre las articulaciones, los músculos y todo el contenido alrededor de estas estructuras. La gran riqueza del movimiento se debe a la suma de los grados cinéticos de cada una de las articulaciones que conforman o que involucran una determinada cadena miofacial. O sea que las cadenas cinéticas las debemos considerar tanto articulares como miofaciales. Vamos a pensar, por ejemplo, en una artrosis de rodilla. Siempre hemos dicho que la artrosis de rodilla tiene como responsable la carga axial sobre esa articulación. Y pensemos que una restricción de la cadena me está generando una carga axial por tensión. O sea que si el paciente se acuesta y la cadena miofacial está retraída, la carga axial en la articulación se perpetúa. En ese sentido, también debemos pensar pues, que si ya hay una articulación con signos de desgaste, si nosotros recuperamos la biomecánica y el equilibrio de ese tejido conectivo de cartílagos y rodilla, pues es posible que podamos hidratar, y no es para nada descabellado pensar en la recuperación de un tejido de ese tipo que antes calificábamos como artrosis irreversible. Entonces, siempre estamos frente a un conjunto de síntomas, lo que el paciente siente, y esa es la puerta de abordaje a nuestro paciente. El médico evidencia una ruptura o una inflamación. Para este caso, pongamos el ejemplo del tendón del supraespinoso. Entonces, el médico nos propone una intervención exactamente en ese tendón que está inflamado. El fisioterapeuta tiene otra visión de patología. Hay un patrón de bloqueo, largo o corto. Hay una carga excéntrica de la cadena, puede ser en la cinética posterior en cuadrante superior de brazo, pero es que las del brazo también tienen alguna relación con las cadenas generales del cuerpo. Por consiguiente, debemos buscar la causa funcional de la patología médica. O sea, el médico tiene razón, el paciente tiene un tendón con una ruptura o inflamación, pero quién sabe cómo abordarlo para poder organizar las cadenas miofaciales y corregir esa disfunción y curar al paciente. Es el fisioterapeuta. O sea, no soy arrogante al decir que quien cura el movimiento somos nosotros. Lindo entonces en estas diapositivas yo poder decir el papel del fisioterapeuta
es sin duda la optimización de un patrón funcional que origina un dolor o una alteración en una estructura. Y como siempre hay adaptaciones, esas adaptaciones se detectan y se corrigen. Nuevamente, ¿quién cura el movimiento? En rojo y resaltado, nosotros, mis queridos doctores. Como ya tenemos claridad de que las cadenas miofaciales pretenden dar al sistema miofacial un orden secuencial de funcionamiento y además de eso dan un soporte gracias a nuestra amiga fascia, quien ubica y posiciona el músculo para que él haga o ejecute una fuerza necesaria de una manera óptima. Es importante, ahora que ya conocemos las cadenas posturales, que hagamos el análisis de qué sucede cuando esa cadena está excesivamente activa y las deformidades o las alteraciones que puede presentar mi paciente gracias a esa cadena. Nuevamente les sugiero que empecemos a trabajar en el core abdominal, es el centro del tronco. Y organizando nosotros el centro podemos organizar absolutamente todo. O sea que no es loco pensar que un paciente que tiene una tendinitis de manguito rotador yo necesite empezar a abordar desde el piso pélvico. Y fíjense que es una visión absolutamente integral y a mi juicio absolutamente mágica. En esta diapositiva intenté plasmar a ustedes qué voy a encontrar yo en un paciente que tiene activada la cadena de flexión o la cadena anterior. Por ejemplo, esta cadenita nos ayuda mucho a la sintomatología y a las alteraciones en el paciente parkinsoniano. A pesar de que es teóricamente una patología que debe ser abordada por un entorno neurológico, pensemos si nuevamente la relación de las emociones con las cadenas, la tristeza típica del paciente parkinsoniano. Yo cojo y estiro esa cadena, le trabajo alegría, le trabajo sonrisa, activo todos esos neurotransmisores, dopamina, endorfinas, reduzco el cortisol que está asociadísimo a esta cadena. Todo aquel paciente que les llegue a ustedes con dolor, estírenle ese tronco y pónganlo a sonreír. Es lo primero que hay que hacer aunque parezca loco. Y vamos ganando espacio en la integralidad del abordaje del paciente. En esta diapositiva les pongo un video del profesor André Pilat, que a mi juicio es un monstruo de sabiduría en la fascia. Es un video básico que los invito a que lo vean. Es muy bonito. Bueno, y es como un marco general nuevamente para la liberación miofacial. Entonces, entrando en materia, dice nuestro profesor Orlando Mayoral que la fisioterapia invasiva realmente lo que implica es la inserción de un instrumento, en nuestro caso una aguja, a través de la piel y llegando al músculo que alberga el punto gatillo. Necesariamente, si nosotros pensamos en la longitud de ese músculo está cortado. Por consiguiente, él puede tener, lo pongo entre comillas, porque yo creería que siempre hay una inhibición de su contracción. Y si este patrón se perpetúa, pues daría inicio a una atrofia muscular por desuso. O sea que las consecuencias pues son funestas si no intervenimos. El hecho es que ese músculo que alberga el punto gatillo tiene una restricción o lo que llamaríamos en otro momento una debilidad muscular, entre comillas. Pueden ser también el responsable de espasmos tónicos o calambres musculares, ambas consecuencias dolorosas de la alteración estructural del tejido. Y según el doctor Orlando Mayoral,
También es importante considerar la paniculosis. Esta paniculosis es inflamación de de la capa grasa. En algunas ocasiones, algunos estudiantes me muestran unos bulticos sensibles situados debajo de la piel, muy superficiales, rojos nunca los he visto, pero el doctor Orlando los refiere como rojos, que según él deben también intervenirse. Yo pensaría que sería bastante más gentil intervenirlos simplemente con presión manual. ¿Cómo se origina un punto gatillo? El origen es estrés mecánico, pónganlo como lo quieran poner, o es el paciente que levanta las pesas extremas, o es el paciente que tiene un sobreestiramiento por trabajo, o es el paciente que maneja una tensión, o es el paciente que se la pasa estresado. Ese estrés mecánico me va a generar una hipovolemia en el músculo necesariamente y ahí se origina el punto gatillo miofacial. Ahora, estamos frente a un paciente con una clínica específica, pero sin duda no será uno el punto gatillo que nos toque intervenir. Entonces, aquí también es importante pensar que si mi músculo agonista está vuelto nada, posiblemente el antagonista también, porque estará generando un freno o un control del agonista. Entonces, el patrón de movimiento hay que estudiarlo. Siempre que yo introduzco una aguja en un punto gatillo, realmente la respuesta esperada es espasmo local, que se define como una contracción involuntaria, enérgica y fugaz de las fibras que forman la banda tensa en la que se aloja el punto gatillo. Esto que les estoy mostrando en esta imagen no es precisamente un músculo, pero no encontré nada como más próximo a lo que es un espasmo local. Es literalmente una contracción brusca, altamente dolorosa, y cuando eso pasa, el terapeuta se pone feliz, aunque el paciente grite. ¿Qué sucede? No siempre es así de efectiva la técnica. A veces buscamos y buscamos el punto gatillo y no lo encontramos, pero claramente el introducir una aguja en el tejido conectivo me estaría liberando calcio, y recuerden ustedes que el calcio es el responsable de la sensación dolorosa. Las técnicas de las que hablábamos en clase de punción seca, eh, pues una vez metemos la aguja en la piel, nosotros no inyectamos ni sacamos ninguna sustancia, solamente pretendemos una mecanotransducción del segmento doloroso que hemos ubicado. Es definitivamente esencial para el manejo de los síndromes. Entonces hay un señor que se llama Baldry, yo no lo recordaba en clase. Baldry es quien describe la introducción de la aguja en el tejido vecino al punto gatillo durante unos 30 segundos según él, y realiza la retirada de la aguja, aunque después al evaluar el signo de sobresalto persista, y vuelve e introduce durante 2 minutos o 3 minutos. Baldry también describe las vuelticas que a mi juicio tienen como objetivo atrapar la fascia que está ahí para poderla movilizar en porciones más profundas, y lo repito, o puedo generar giros intermitentes hacia un lado y hacia el otro y voy sintiendo cómo atrapo esa fascia, jalo, 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 meto, jalo y movilizo la fascia de una manera muy generosa. Por ejemplo, para un síndrome cervical, los músculos que podemos puncionar son estos: puntos gatillos del trapecio, el esternocleidomastoideo, los suboccipitales, esplenios y semiespinoso de la cabeza. Estos puntos no tienen ningún riesgo. Son puntos muy fáciles de puncionar y muy bondadosos, por consiguiente podemos empezar con ellos para nuestro tratamiento.
Este sería el músculo esplenio de la cabeza, ¿no es cierto? El esplenio de la cabeza, el profesor Orlando Mayoral dice se puede pinchar de cúbito lateral, la verdad no sabría cómo. Creo que es bastante más cómodo pincharlo con el paciente en posición prona, eh, con una aguja pequeña, 25 milímetros también creo que es la ideal para estos músculos del cuello. Podemos flejar ligeramente la cabeza del paciente. Y si hemos decidido pinchar el de un lado o el del otro, podemos rotar en sentido contrario la cabeza para que sea más fácil la identificación del músculo y la palpación de la banda tensa. Eh, bueno, la aguja iría de forma mm, ligeramente posterior y hacia el centro, ¿no? Medial y posterior, pues como protegiendo todo el paquete vasculonervioso, sin embargo no hay mayor riesgo para generar algún daño. Yo propondría de entrada que no pinchemos cerca al vértice entre el cuello y el hombro, más por protección del pulmón. Sin embargo, sigue siendo demasiado alto, pero bueno, en principio mientras aprendemos que lo hagamos no tan arriba. Que traté de sacárselos en este par de gráficas. Entonces tenemos aquí el recto posterior, está el semiespinoso, aquí ya lo han quitado, y el trapecio superior, que definitivamente están encima, pero quienes realmente inciden en una cervicalgia tensional son el recto posterior menor, que es el más central, estaría el recto posterior mayor que carga al menor, así me lo enseñaban a mí y eso a uno no se le olvidaba, y posteriormente estaría el oblicuo inferior y el oblicuo superior. Estos paqueticos musculares son muy interesantes para la cervicalgia tensional. Y aquí podemos practicar la anatomía topográfica si tomamos la línea suboccipital y la tercera vértebra cervical, o sea, fíjense en el pedacito que estaríamos interviniendo con agujas. Este segmento también es de alta efectividad para aplicar acupuntura. Estamos aquí matando dos pájaros de un solo tiro. Y esta gráfica también pretende ayudarles para que los ubiquen tanto en el espacio, ojalá en el paciente, porque vamos a meter unas agujitas de 25 centímetros aquí. La técnica descrita por el profesor Pilat, por ejemplo, para el oblicuo inferior, ¿qué riesgo podríamos tener? Estamos atravesando un paquete muscular bien importante, ¿no? Trapecio superior, el supraespinoso, y bueno, y llegamos donde nos interesa, más la restricción facial que el paciente tenga, ya la estaremos palpando, y podemos entonces palpar este musculito con el paciente en posición prona. Dice el doctor Mayoral, con la cabeza en posición neutra, yo prefiero la cabeza en posición de flexión, ustedes determinarán dónde les queda más fácil, e introducimos la aguja de forma recta, como que fuésemos a chuzar el ojo. Aquí no hay ningún problema. Bien, aquí tendríamos entonces ubicado el esternocleidomastoideo, nuestro paciente preferiblemente en decúbito supino, con una aguja de punto 25 vamos a ubicar el punto gatillo y en dirección antero-posterior y ligeramente oblicuo hacia afuera para no pinchar una vena o un nervio. Difícilmente el neumotórax ahí, aunque el profesor Orlando Mellarral lo refiere en su libro. En esta gráfica tenemos al paciente en posición supina, el escaleno anterior, y podemos visibilizar el medio y el posterior. Y creo que alcanzamos a proyectar el escaleno posterior muy cerca al ápex del pulmón, o sea que se lo sacamos de la lista. El escaleno anterior y medio lo podemos pinchar en posición de cúbito lateral con una aguja pequeña, una de punto 25 puede ser, eh, guiándonos mucho por la ubicación del esternocleidomastoideo, o sea,
Corremos el externo, el borde posterior y ahí estaría el escaleno anterior. Pinchamos sin mayor riesgo, pues estarían venas, ¿no es cierto? Plejo braquial estaría también. Eh, el ganglio estrellado creo yo que estaría bastante más profundo, sin embargo ahí palpándolo metemos la aguja y es realmente un músculo milagrosamente colaborador con el dolor, incluso de brazo. Anterior y medio vamos a pinchar. Bueno, tenemos el semiespinoso de la cabeza. Tanto para el semiespinoso como para el longuísimo de la cabeza podemos utilizar muy cómodamente la posición prona, agujas de punto 25. Vamos a, para el semiespinoso, utilizar una dirección postero-anterior. Hay un montón de precauciones de las cuales habla el doctor Orlando Mayoral, que a veces pienso que es mejor no leerlas, porque finalmente es imposible poder prever que vayamos a puncionar accidentalmente alguna arteria o algo así. De hecho, en todo el tiempo que yo llevo practicando con agujas, ya sea punción seca o ya sea acupuntura, nunca me ha sucedido. Y el longuísimo de la cabeza podemos hacerlo un poco anterolateral, pues tal y como se disponen las fibras en esta gráfica. Podemos punzarlo también sin ningún problema. Y esta gráfica quiere representar de forma especial a los multífidos. Los multífidos, cuando se logra hacer una punción a nivel de los multífidos, podemos incluso corregir posturas viciosas de la cabeza, y esos multífidos muchas veces nos tienen patrones dolorosos que se irradian incluso al elevador de la escápula. Entonces también es en posición prona, se pueden utilizar agujas un poquito más grandes de 30 milímetros con dirección postero-anterior, o sea, ligeramente inclinadas hacia abajo puede ser, en vista de que la dirección del multífido es oblicua. El tema aquí es poder palpar el punto gatillo, pero todos estos músculos los podemos palpar sin ningún problema y con resultados maravillosos. Bueno, buscando un poquito la descripción de la técnica del Dr. Gunn, me encontré con un video que me gustaría que vieran, porque es una fisioterapeuta española describiendo la ubicación de los segmentos de los músculos de cadera que en algún momento tratamos de revisar en la clase pasada. Me gustó para que lo miren, si les parece. Creo que son músculos que también podríamos pensar en intervenir en la práctica nuestra. El doctor Gunn, pues su técnica eh, está descrita sobre todo para tratamiento de dolor crónico. Él recomienda el uso de las agujas de acupuntura porque, según él, y estoy de acuerdo con él, las agujas de acupuntura son más ordinarias y entonces son más efectivas para poder generar giros bidireccionales con la aguja que tienen el mismo efecto de las del doctor que describimos en la diapositiva pasada. Del doctor Baldry. La técnica de Gunn entonces es realmente buscar un espasmo local reactivo, posteriormente hacer giros en ambos sentidos hasta que el dolor desaparezca. Él dice que por ahí un minuto o algo así. Luego se inserta de nuevo, se cambia la dirección, se repite el procedimiento. Fíjense que todas las técnicas finalmente en esencia tienen mecanotransducción. Bueno, yo les tengo una pregunta con relación al síndrome cervical. Tinitos, mareo y vértigo, que muchas veces los ve uno y que les mandan un tipo de terapia diferente, ¿no? Les mandan terapia para el oído medio o terapia vestibular. ¿Qué asociación verían ustedes en el síndrome miofascial cervical con estas dos manifestaciones clínicas? Y pensar si nosotros desde nuestro abordaje miofacial pudiésemos hacer algo por el paciente. Piénsenlo porque yo veo algo importante aquí.
Yo creo que una de las patologías más frecuentes para todas las fisioterapeutas, los fisioterapeutas, perdón, es el manguito rotador. Ya veremos si nos atrevemos a pinchar el subescapular, que es supremamente efectivo, pero creo que podemos introducir en nuestra práctica el infraespinoso y el supraespinoso con agujas pequeñas. Resulta que la escápula es porosa y dependiendo de la edad del paciente, podemos nosotros atravesar la escápula y pinchar el pulmón. Entonces, si utilizamos unas agujas pequeñas, encontramos el punto gatillo y hacemos un abordaje transversal, es una técnica segura para aprender. Infraespinoso y supraespinoso. Los invito a que lo palpen. El elevador de la escápula, en algunos estudios se ha demostrado que, por ejemplo, en nosotros las mujeres, en el 99.9% está tenso y está exacerbando un patrón doloroso. De hecho, todas nosotras creo que tenemos un poco de dolor. Incluso este elevador puede generar un dolor irradiado a la parte posterior de la escápula, semejando un patrón de manguito rotador. La rigidez del cuello también puede deberse a este elevador de la escápula. El problemita de él es que, aunque es superficial, está cerca al ápex del pulmón y definitivamente está asociado con la alteración del ritmo escapulohumeral. Es importante tenerlo en cuenta en todos los pacientes con síndrome de manguito rotador, supuestamente. Lo podemos funcionar en posición de cúbito lateral, asegurándonos con los dedos, o sea, ubicando el punto gatillo con el pulgar y asegurando en la parte posterior que no vamos a pinchar el pulmón, casi abordando todo el diámetro del músculo y vamos a puncionar con una aguja de 25, eh, procurando meterlo en dirección a los dedos que están sosteniendo el vientre en la parte de abajo y entramos por la parte posterior, semejante como hicimos con la profesora Cristina la punción el día martes, la transducción. Otros músculos que indudablemente son muy generosos para los síndromes cervicobraquiales son los escalenos, específicamente el escaleno anterior. Creo que no hay ningún riesgo en pincharlo. Creo que podemos también incluirlo en nuestra práctica, por lo tanto los invito a que lo palpen y revisen sus inserciones, incluso el anterior y el medio. Y podemos palpar el esternocleidomastoideo y pincharlo si ustedes quieren. No tenemos ningún riesgo ahí. Bueno, y en esta diapositiva les pongo los músculos, por ejemplo, un psoas ilíaco pensando en un dolor lumbar. Funcional. ¿Qué opinan? No vamos a lograr llegar a tocar el punto gatillo. No es cierto porque es un músculo que está realmente profundo. Pero sí podemos hacer un abordaje con una agujita de 50, guiándonos más bien por la restricción del tejido. Los rectos para recordarlos y el sartorio, por ejemplo, para una tendinitis de pata de ganso. Ese es superficial y nos ayudaría bastante, ¿no es cierto? Y todo este paquete, por ejemplo, en una condromalacia rotuliana. ¿Será que volvemos a alinear esa rótula y podemos incidir en alguna regeneración del cartílago? Por último, para el día de mañana creo que sería muy útil que lográramos pinchar el cuadrado lumbar. Es un músculo que colabora profundamente en patologías como dolor lumbar, incluso en sacroleitis. Está bien grande, no está cerca de nada que podamos dañar y lo podemos abordar desde la parte de atrás con una agujita, dependiendo del paciente, de 50, pero por ejemplo a nuestro amigo Andrés nos tocaría de pronto una aguja más grande. Ya miraremos al palpar al paciente,
pero creo que podemos hacer el intento. Y con esto terminaría nuestro día de mañana. Creo que es un ramillete de músculos bien importante. Traigan sus agujitas y vamos a tratar de sacarle todo el provecho, sobre todo venciendo el miedo y teniendo la certeza de que no van a lesionar para nada al paciente. Gracias por su paciencia, los espero mañana. Gracias por su paciencia, nos vemos entonces el día de mañana. Les pido el favor que no olviden traer agujas, guantes, algodón, alcohol y el miedo lo dejan en la casa. Un abrazo.